Un falso profeta es aquel que anuncia las cosas que no están registradas en la Biblia. Aquel que usa la Biblia, la obedece, por cierto, porque podemos usar la Biblia, podemos usarla como negocio, podemos usarla para nuestro beneficio, pero la Biblia es el libro que Dios dejó para la humanidad y para que la humanidad pueda ser orientada dentro del parámetro que Dios trazó para la humanidad. Que el hombre pueda vivir una vida diferente, el hombre pueda vivir una vida con esperanza, el hombre pueda vivir una vida feliz en un mundo destruido por el pecado. Entonces, cuando se anuncia la palabra de Dios, la Biblia, con autenticidad como ella, Dios ha querido que haya quedado registrado, entonces nosotros podemos estar con libertad que estamos ante alguien que expone la verdad de Dios. Una de las cosas que es bastante fácil de descubrir cuando la denominación o la llamada iglesia trata de cubrir tradiciones, cosas personales y no transmite lo que Dios quiere. O sea, la iglesia es aquella que obedece a la palabra de Dios. No es iglesia quien se llame iglesia, sino iglesia es aquel que obedece. Así como Jesús decía, no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, esta es la parte que nosotros debemos transmitir. Y no podemos pensar que estamos transmitiendo una verdad de Dios cuando no tratamos de hacer énfasis que el hombre, la mujer, conozca la Biblia, porque allí se registra la verdad de Dios, ¿no? Si tiene que hacer una definición de Jesús, ¿cuál sería su definición? Si lo tiene que definir. Lo tengo que definir como Él es, como Salvador. La Biblia a mí me dice que no hay otro Salvador para el ser humano, y esto pude experimentar y no lo puedo definir de otra manera, que es mi Salvador y quiere ser el Salvador de todo el mundo. No tiene, quisiera creer que no tiene otra definición, más allá de que sea Dios y que no tiene alcance de definirlo, pero como Hijo de Dios vino como Salvador al mundo, ¿no? Perfecto. Hoy hablábamos en el primer bloque sobre qué es ser cristiano. Usted da una pequeña definición, si lo podemos ampliar ahora. Porque justamente usted decía que hay mucha gente que por ahí dice, no, yo soy cristiano. Pero no es solamente decirlo, ¿no? Es verdad. Bíblicamente Jesús mismo lo enseñó, que llegó un momento en la historia que a los seres humanos, y en este caso a los discípulos y otros quienes habían estado congregándose, en su momento en la historia les llamaron en un cierto lugar la primera vez cristianos. Y no era que anteriormente no eran cristianos, o mejor dicho, anteriormente no se los llamaba cristianos porque no había un Cristo a quien seguir, ¿no? Entonces, quienes les llamaron cristianos fueron aquellos seguidores de Cristo y quienes obedecieron a Cristo. Entonces, cristiano es aquel que sigue, que obedece. Yo muchas veces tomo ejemplos. Si yo digo soy carpintero, me van a tener que encontrar entre la madera. Entonces ustedes van a poder decir, sí, es carpintero. Entonces, si soy cristiano, tengo que seguir a Cristo. De otra manera, no, se desdice lo que uno está afirmando, ¿no? Cristiano es aquel que obedece a Cristo. Esa es la palabra clave, ¿no? Creo que no. No se puede decir de otra manera, cristiano. Bueno, Daniel, seguimos con la próxima. Dice,
¿Por qué hay diferencia de libros entre las Biblias católicas y las Biblias protestantes? Diferencia de libros, explico, en una hay más que... En una Biblia hay más, si no me equivoco, más libros que en la otra. Tenemos entendido que hay 7 libros más agregados dentro de la Biblia católica, que son libros que fueron, son libros buenos, pero se consideraron que fueron libros no inspirados divinamente. O sea, fueron hombres que las escribieron, pero que no han sido inspirados por Dios como el resto de la Escritura. ¿Cuál es la razón que podríamos afirmar esto? Cuando entramos en la Biblia con los 66 libros, encontramos que toda la Biblia se menciona en relación tanto de atrás para adelante como de adelante para atrás, y ninguno de estos 66 libros menciona nada de los 7 libros agregados del resto de las Biblias. Entonces es fácil descubrir que esos libros no han sido tomados como libros inspirados por esa razón que han quedado separados, no como malos, sino como no inspirados por Dios. Sí, sí, que los libros, de los libros escritos, cuando usted dice inspirados por Dios, la persona que lo escribió estaba inspirado divinamente. ¿Sí? Exactamente. No sé si dice que los santos hombres, siendo inspirados por Dios, fueron quienes escribieron. O sea, la Biblia fue escrita por seres humanos, por hombres que Dios usó, pero él era el que dictaba lo que se escribía. Y al decir lo que mencioné hoy, que estos libros no son mencionados en el resto de la Escritura dentro de los 66 Cuando libros. usted dice no son mencionados, No hay al contenido. No hay referencias. No hay referencias, por ejemplo, de los libros que decimos que son inspirados, de estos 66 libros que tenemos de la Biblia, no hace mención un libro al otro, ¿no? Entonces, esta es una de las razones que se consideran que no han sido libros que estaban dentro del plano o el plan de Dios, ¿no? Perfecto. Le hacíamos que decía, ¿cómo ve usted la juventud hoy por hoy? Nuestros jóvenes en sí, que por ahí con el contacto que... Bueno, usted viaja también, hace algunos viajes fuera, pero si tiene que definir, verla, dar una... desde su visión, ¿cómo los veo? Preocupados, muchos de ellos, preocupados. Hablando en el sentido de un futuro, como que no encuentran ubicación, desorientados, sin quien los oriente. Como que les cuesta más estos últimos años. A ver, yo veía antes que cuando, a ver si por orientación, por ejemplo, en estudio, ¿no? En tercer año ya sabían que iban a estudiar después de que terminen quinto. Hoy, hasta la mitad del último año, no han definido, por ejemplo, qué quieren estudiar. Correcto. Dando una visión Exacto. Y es algo que a los jóvenes hoy está justamente llevándolos y avanzando en los tiempos, y están desubicados, desorientados y no saben qué rumbo. Definen seguir una carrera, ¿me va a servir? Entonces es un problema, ¿no? En ese sentido.